La República de Roma ya no existe. Tras la escalada de violencia para hacerse con el poder, Julio César es asesinado por los aristócratas. Pretenden mantener al Senado como autoridad política de Roma, pero la tentativa fracasa. La era de los emperadores comienza con César Augusto. Siglo I a.C. Bajo la soberanía del nuevo emperador, el Imperio Romano trata de expandirse y pone rumbo a las tierras que hay más allá del Rin. Pero la última conquista finaliza de un modo trágicamente violento. Las tribus germánicas se oponen al yugo imperial y se enfrentan a la autoridad romana. Frustran las ambiciones imperiales, reescriben la historia y desafían al imperio. El Imperio Romano, el bosque de la muerte. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes, los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su misión civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el asesinato de su tío abuelo, Julio César. Roma se alza y extiende por todo el mundo conocido. Augusto fue un pariente de Julio César que se convirtió en el primer emperador romano. Él salvó la República. Sus métodos hubieran sido impensables para Julio César. Fue el principio del apogeo de Roma. Sus fronteras se expandían rápidamente gracias a las sucesivas victorias militares, y en Roma se empezaba a creer que el imperio era invencible. Augusto ha triunfado en su tarea: poner los valores democráticos de la antigua república al servicio del poder y el liderazgo del emperador. Augusto salvó la República convirtiéndose en su único dirigente. Y al mismo tiempo convencía al pueblo de que la República seguía siendo lo que siempre había sido: una cooperación entre las personas de los estratos más altos y más bajos de la escala social. Algo que iba en beneficio de todos. Tras 35 años de liderazgo, Augusto considera esta expansión del territorio romano su mayor éxito. Para él, es algo que va más allá de la simple conquista militar. A fin de cuentas, los romanos se consideraban superiores al resto de los pueblos. Los romanos sentían que su misión era civilizar al resto del mundo. Tenían una misión cultural, y por eso trataban de imponer la ley y la justicia, como ellos la concebían, al resto de los pueblos, aquellos a los que llamaban bárbaros. Tras la exitosa anexión de la Galia como provincia romana, el Imperio Romano trata de conquistar las tierras más allá del Rin, lo que se conocería como Germania. Las tribus de más allá del Rin vivían de manera precaria, luchando entre sí en sangrientas guerras fratricidas. Algunas tribus incluso se atrevían a penetrar en territorio romano, algo que el imperio no iba a tolerar. Roma considera que estos pueblos son salvajes e impredecibles, y por tanto, un objetivo a conquistar. Ha habido muchos debates sobre los objetivos de Roma al este del Rin. Quizás el imperio trataba de establecer una nueva provincia entre el Rin y el Elba, o quizás trataban de frenar las incursiones que llegaban de más allá del Rin. Casi todas las opiniones coinciden en que Roma intentaba establecer una nueva provincia. En el año 9 a.C., el emperador Augusto envía al general Tiberio más allá del Rin. La relación entre romanos y germanos es muy conflictiva. Hay gente que quería colaborar con los romanos y gente que aborrecía a los romanos. En aquella época los pueblos germánicos debían enfrentarse a muchos desacuerdos. Eran comunes las luchas por el poder. Tiberio, un destacado militar con importantes contactos, tiene muchas probabilidades de suceder al emperador.
En Germania, visita al jefe de la tribu de los queruscos, al que considera un aliado potencial. Los bárbaros se aliaron con los romanos para luchar contra los enemigos comunes de ambos pueblos. Y los romanos querían extender las fronteras de su territorio y su misión civilizadora hacia las regiones del norte. El líder de los queruscos acepta la alianza con Roma. Aunque su pueblo no tenga interés en adoptar el modo de vida del imperio, se benefician de su protección y su prestigio. Tenían mucho que ganar si se aliaban con Roma, sobre todo la élite gobernante. Económicamente, esta asociación les daba acceso a muchos productos romanos, lo que les confería un estatus privilegiado. El príncipe germánico es todavía muy joven, pero acabaría convirtiéndose en un astuto conspirador. Fue educado en dos mundos, siguiendo las tradiciones de su pueblo y protegido por la gloria y el poder del imperio. Llegaría a ser un oficial romano y un rey germánico. Su nombre era Arminio. Gracias al poder militar del emperador Augusto, el imperio ha mantenido una relación pacífica con las tribus de la zona del Rin durante más de una década. Augusto era un dictador militar que tuvo que luchar sin descanso y logró levantar un imperio que gozó de una envidiable estabilidad durante 2 siglos. Arminio, el joven príncipe germano, acaba de cumplir 20 años y es comandante auxiliar al servicio del imperio. Las tropas auxiliares son un apoyo imprescindible para las 28 legiones oficiales del ejército romano. Augusto debía asegurarse de que se comprendiesen sus objetivos. Eran los mismos de los líderes tradicionales romanos: guiar al imperio en una guerra de conquista. En el año 6 después de Cristo, el general romano Tiberio viaja a Germania. Debe sofocar una violenta revuelta en la provincia romana de Panonia, las actuales Austria y Hungría. Tiberio dirige sus fuerzas contra los insurgentes que se oponen a los impuestos romanos y a su modo de vida. Los romanos intentaron imponer sus costumbres a los bárbaros a un ritmo mayor del que estos pueblos hubieran deseado. Por eso se enfrentaron a ellos. La revuelta dura ya 3 años, y la situación es cada vez más complicada para el ejército romano. El emperador Augusto envía a sus tropas auxiliares. En la lucha, Arminio demuestra que domina las técnicas de combate romanas, distinguiéndose así ante sus superiores romanos. En palabras del historiador romano del siglo I, Velius Paterculus: bravo e inteligente. Arminio era un bárbaro fuera de lo común. Lo demostraban sus técnicas notables y sus ojos, que reflejaban el fuego de su espíritu. Arminio era consciente de que Roma trataba de un modo violento a sus provincias, aplastando cualquier atisbo de autonomía. Veía a los panonios en la misma situación en la que estaba su pueblo, en el norte de Germania, y estableció una relación entre ellos y su propia comunidad durante la campaña en Panonia. Pero Arminio sigue luchando al servicio del imperio y apoya con sus tropas auxiliares a las legiones romanas del general Tiberio. Mientras Roma lucha por mantener el orden en Panonia, en Germania, la influencia del imperio se hace sentir paulatinamente. El pueblo de Arminio, contratado para la construcción de carreteras y otros edificios, empieza a sacar partido de las costumbres romanas. Los bárbaros, especialmente los que vivían cerca del Rin, no consideraban que vivían en el mundo romano. Sin embargo, apreciaban las ventajas de la romanización. Desarrollaron una vida basada en el comercio y crearon comunidades más grandes, en oposición a las pequeñas comunidades en las que habían vivido tradicionalmente.
En palabras del historiador del siglo III, Casio Dio, los bárbaros se adaptaban al modo de vida romano, se acostumbraron a tener mercados y a relacionarse pacíficamente. Cambiaron sin saberlo. En el año 7 después de Cristo, el emperador Augusto nombra a Quintilio Varo gobernador de los territorios al este del Rin. Varo era un comandante relativamente capacitado, pero también hemos podido comprobar que no se trataba de la persona más amable del mundo. Su descripción a cargo del historiador Velleius Paterculus no es demasiado halagadora. Quintilio Varo era un hombre de carácter afable y tranquilo, aunque tan limitado de mente como de movimiento, y más acostumbrado a los placeres que al servicio activo en campaña. La paz en Germania se adaptaba perfectamente a su carácter relajado. Varo se hace amigo de Arminio, que ha regresado a Germania como un respetable ciudadano romano. Roma ve en Arminio a un poderoso aliado para sus planes de paz. Los germanos aceptan las reglas romanas, pero solo para evitar enfrentamientos. A los germanos no les gustaba comparecer ante los tribunales romanos y no querían que los romanos arbitraran sus conflictos. Ellos ya disponían de un modo propio de resolver sus problemas. El resentimiento empieza a ser evidente, aunque la situación es pacífica, según Velleius. Los germanos son una raza de embusteros impenitentes. Interponen denuncias ficticias, se provocan unos a otros en peleas, y las resuelven según las leyes romanas sin recurrir a las armas. Así muestran que se sienten agradecidos por la justicia romana y que su naturaleza bárbara se está extinguiendo. Varo tenía experiencia como gobernador en pueblos acostumbrados a ser gobernados. Pero eso no tenía nada que ver con las expectativas de los pueblos germanos. La intrusión, de acuerdo con el historiador Casio Dio, empuja a Arminio y a otros jefes a tomar medidas. En lugar de tratarlos como a esclavos de Roma, Varo les exigía impuestos como a las naciones sometidas. Pero ellos no se consideraban una nación sometida y preferían recuperar el modo de vida que habían tenido en el pasado. Los pueblos germánicos de la ribera del Rin decidieron que habían aguantado bastante a Varo y su administración, la imposición del modo de vida romano y sobre todo la justicia romana. Por eso decidieron tenderle una trampa y deshacerse de él. Y nadie se encontraba en mejor situación para ello que Arminio. Durante 3 largos años, el general Tiberio había luchado para sofocar las revueltas en la provincia de Panonia. Al fin, en el año 9 después de Cristo, Tiberio ve sus esfuerzos recompensados. Los insurgentes han sido derrotados. La victoria está cerca. Pero mientras que el orden ha sido restablecido en Panonia, la situación en Germania es tensa, aunque los romanos todavía no son conscientes de ello. El general romano Varo, gobernador de esta pacífica provincia, ha impuesto la doctrina romana y ha presionado demasiado al pueblo germano. Los germanos, liderados por Arminio, se han cansado de pagar los impuestos romanos y de ser esclavos en su propia tierra. Por eso rechazan el servilismo a Roma y se levantan en armas contra el ejército más poderoso del mundo. No todos los caudillos germanos están de acuerdo con el levantamiento. Uno de ellos, un hombre llamado Sellestes, considera que el riesgo es demasiado grande, pero Arminio convence al resto. En aquellos momentos, Arminio es la persona más influyente de su pueblo, y el hecho de ser apoyado por la mayoría de los suyos es una civilizadora. El emperador Augusto consolida su poder tras el asesinato de su tío abuelo, Julio César.
Roma se alza y extiende por todo el mundo conocido. Augusto fue un pariente de Julio César que se convirtió en el primer emperador romano. La República de Roma ya no existe. Tras la escalada de violencia para hacerse con el poder, Julio César es asesinado por los aristócratas. Pretenden mantener al Senado como autoridad política de Roma, pero lo finaliza de un modo trágicamente violento. Las tribus germánicas se oponen al yugo imperial y se enfrentan a la autoridad romana. Frustran las ambiciones imperiales, reescriben la historia y desafían al imperio. El Imperio Romano, el bosque de la muerte. Galia, siglo I a.C. Roma pretende dominar el mundo. Alentados por un crecimiento sin precedentes, los líderes del imperio creen que los pueblos conquistados no se opondrán a su tentativa, fracasa. La era de los emperadores comienza con César Augusto. Siglo I a.C. Bajo la soberanía del nuevo emperador, el imperio romano trata de expandirse y pone rumbo a las tierras que hay más allá del Rin. Pero la última conquista